Un gran saludo para cada uno de ustedes, tanto los que están presencialmente como los que están siguiéndonos por nuestras redes sociales. Hoy día continuamos con nuestro sermón en el libro de Deuteronomio y nos corresponde el capítulo 15. El capítulo 15 le voy a invitar a que usted lo tenga abierto, pero si bien es extenso, me voy a enfocar en dos partes o secciones del capítulo 15 que hablan acerca de algunas leyes que son importantes dentro de lo que está hablando el Deuteronomio. Quiero recordar que todas las reflexiones del libro de Deuteronomio y de las otras libros que hemos realizado, estas series de predicaciones, están en nuestro canal de YouTube, por lo tanto usted puede ahí también verlas y también recordarlas y también estudiarlas. Muchos de nuestros hermanos las siguen durante la semana también. La semana pasada estuvimos reflexionando acerca del capítulo 14 y el título de la reflexión era un pueblo diferente. Y este pueblo diferente se reflejaba en una vida comunitaria, en una manera de celebrar el culto y una vida privada distinta a la que estaba en las otras naciones. Como pueblo diferente, Israel tenía ciertas maneras de comportarse y también de esa manera se le exigía al pueblo y también lo veíamos hacia nosotros. Como seguidores de Jesús, que no podemos también tomar los modelos o elementos que no reflejen a Dios. Ese era el desafío del sermón de la semana pasada. Ser iglesia nos involucra a todos y todas en igualdad de condiciones para que todos podamos adorar a Dios, porque Cristo es quien nos une. Entonces, este capítulo 14 nos hacía reflexionar acerca de, vuelvo a decir, nuestra vida doméstica, en lo religioso, cómo hacer el culto, cómo poder hacer un culto a Dios y también en nuestra vida privada. El capítulo 15 nos muestra y sigue hablando de algunas normas específicas al pueblo de Israel, pero ahora se va a abocar a un aspecto más social y también, ¿por qué no decirlo?, en un ambiente, también en un aspecto económico. ¿Tiene que ver Dios, tiene que decir Dios algo al respecto en lo social, en lo económico? Bueno, les voy a invitar entonces a que leamos entonces, yo tengo la versión NBI, desde el versículo 1 al 11. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra, que Él mismo te da para que las poseas como herencia. Y si así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado a ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso,
y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos, todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y los necesitados de tu tierra. El verso 1 de este capítulo comienza con entonces una llamada a un cumplimiento de remisión de deudas. Y esto lo hace sin admitir excepciones. Proclamar remisión de deudas y algo específico también en honor a Dios. En otros pasajes que hemos visto y que aparecen códigos legales entre el Antiguo Testamento, como en Éxodo y en Levítico, hablan acerca del año sabático, que es lo mismo, el año de remisión, pero a veces algunos se enfocan solamente en el descanso, como año sabático, como el descanso de la tierra. Pero acá, en Deuteronomio, está expresamente especificado que es no solamente para la tierra, sino que es un año de remisión de perdón de deudas para los que están en situación compleja, o sea, hacia las personas más que a la tierra. En otras culturas, y específicamente en los reyes de Mesopotamia, ocasionalmente también los reyes proclamaban un edicto real que condonaban estas deudas. Suspendían pagos de impuestos, liberaban a esclavos por deudas, restituían las tierras que se habían apoderado los acreedores, llevaban a cabo algunas de estas reformas económicas. Si bien puede haber una similitud con otras culturas o paralelo, lo que habla la legislación israelita en este momento está distinguiendo que esto no es de un rey humano, sino que es de parte de Dios. Dios como el garante, Dios como el rey, Dios como el que se preocupa de todas las necesidades de su pueblo, está en favor de este año séptimo, de esta remisión entonces de deuda. La palabra hebrea para remisión es shemitá, que es perdonar, ¿ya? Y aquí también hago esta salvedad porque cuando uno lee piensa que hay un cierto dejo de ¿por qué no al extranjero? Claro, en el español nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero hay dos términos en la palabra extranjero que se ocupan en hebreo. Una es la palabra nokri, que quiere decir una persona que está de paso, que pasa por la tierra, que es un peregrino, que no tiene algo que lo amarre a la tierra. Y la otra palabra es ger, que quiere decir un residente, un extranjero que quiere morar en esta tierra y que participa de la comunidad. Entonces, en este sentido, lo que está hablando esta ley está enfocada no al extranjero que va de paso, no al nokri, sino al que reside. También está a favor del extranjero que está como ciudadano dentro de este reino. Y este beneficio, fíjense que lo va a denominar, es interesante la palabra que habla el Deuteronomio, que es al prójimo, al hermano, al israelita, a este que está dentro de tu lugar, de tu comunidad. Hay dos motivos que podríamos precisar dentro de esta ley, y uno tiene el motivo de eliminar en cierta medida, y es uno de lo que dice los versículos, que quiere eliminar la pobreza del pueblo de Israel, pero también recuerda que la tierra es de Dios, por lo tanto la herencia que tiene Israel es bendecida abundantemente porque esta es una heredad, es algo bendecido por Dios. Y algo que es interesante de descubrir dentro de estos versículos es que los versículos hablan acerca de una reacción humana que puede haber frente a esta remisión o perdón de esta deuda. Es interesante darnos cuenta que este tomar préstamo varios años es interesante, tiene una oportunidad de pagar la deuda. O sea, la persona
no es una persona que no tenga liquidez, sino que por una situación compleja de su vida, porque recordemos que estas economías son agrarias, por lo tanto están también muy débiles, no son robustas, por lo tanto cualquier escasez, cualquier sequía, cualquier mala cosecha, el pueblo perdía su liquidez. Por lo tanto tenía que pedir prestado a personas que estaban dentro de la sociedad que podían tener un poco más de recursos. Entonces la remisión de esta deuda era en el año 7º. Durante este año la persona tenía la oportunidad de pagar, pero si prestaba o pedía prestado en el primer año que tuvo la deuda y tenía 6 años antes de que viniera, se podría decir, esta remisión, y tenía 6 años para pagar. Por lo tanto, los acreedores o el que prestaba tenía una estabilidad, decía no voy a perder tanto. Pero a medida que se acercaba el 7º año, este año de remisión, no era muy rentable prestar dinero, porque se veía que iba a tener una deuda o tal vez iba a hacer el perdón de esta deuda en pocos meses y después viene una obligación que tiene que hacer esta persona con el que está endeudado. Entonces, prestar dinero a veces no era un buen negocio. Y fíjense que el texto bíblico habla acerca de esta motivación muy propia de una reacción humana en cuanto a ¿voy a ganar o no voy a ganar? Y la imagen de no endurecer el corazón, de no cerrar la mano, que está en los versos del 6 al 8, evocan entonces estas motivaciones internas muy propias del ser humano. Pero el llamado es a la generosidad. El llamado es claro para que se preste y para que se ayude al pobre, y se debe además agregar en esta condonación, se podría decir, en esta remisión de deudas, además se debe agregar un sustento necesario para que comience a emprender de nuevo la vida esta persona. Hay un tono de exhortación, hay un tono de movernos y de mover al pueblo a la solidaridad. Si bien se puede vulnerar, y lo vemos en algunos pasajes de la Biblia, que esta ley no siempre se cumplió así como nosotros pensamos, el pobre, el que se ve en injusticia, tiene todo el derecho a clamar a Dios exigiendo justicia, porque él necesita esta mano que le devuelva el que está en esta oportunidad de acreedor. Y Dios, que es un Dios que siempre está en favor del débil, los pasajes nos hablan acerca de eso, dice que Él escuchará en ese momento. Este texto entonces nos sugiere que Dios de algún modo va a juzgar a esta persona, a este acreedor, por su insensibilidad ante el pobre, de no haber visto la ayuda, de haber sido duro, de haber cerrado sus ojos, de no prestar dinero, de cerrar su mano, y no ha sido de esa manera generoso con el necesitado. Con respecto a las deudas que se perdonan, también uno podría entender, y está ahí también la pregunta, ¿y cómo entonces la economía de estos pueblos podía surgir si siempre van a estar perdonando ciertas deudas cada 7 años? Bueno, el problema no es en la deuda, sino que, no en el perdonar, sino en que el acreedor no debe exprimir al deudor con intereses exagerados, porque si no, de lo contrario, esa persona nunca iba a poder sobrevivir junto con su familia. Ese es más o menos lo que quiere decir el texto. Luego está otra ley que aparece desde el 12 al 18, que es la liberación de los esclavos
israelitas. También la voy a leer. Dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice: no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra la puerta, le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante estos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que habrías pagado a un empleado. Así que el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Otra vez, una ley que exige la liberación de los esclavos al 7º año. Teniendo 6 años donde esta persona esclava hebrea ha tenido que venderse, ha tenido que tomar la difícil decisión de venderse a otra persona, a otro israelita, por causa de pagar una deuda, pero al 7º año va a ser liberado. Vemos que en los contextos de las otras culturas, el Código de Hammurabi también, que es un poco más antiguo que el Deuteronomio, contempla en este caso el tener que vender a la esposa o a algún hijo o hija como esclavo por el pago de las deudas. Este debía ser liberado no en el 7º año, fíjense que en el Código Hammurabi dice que es al 4º año. Después de 3 años de servicio, la persona quedaba libre, no en el caso de lo que vimos en Deuteronomio, que es en el 7º. Es interesante que la palabra hebrea Eved se refiere a un esclavo, pero esta palabra también es utilizada para un súbdito de un rey. Venderse como esclavo suponía una situación extrema. Estaba obligado por las deudas, tal vez por su propio trabajo, pero la esclavitud en este caso se va a regular y se pone un límite. Hay una buena noticia que habla Deuteronomio y que va en 2 direcciones. Para el acreedor tendrá su dinero de regreso y para el que se ha hecho esclavo por la deuda, esta situación extrema no es para toda la vida ni tampoco para sus hijos. Hay un límite. El argumento para esta ley está dentro de este texto también en el sentido de que Dios mismo rescató al pueblo de Israel de la esclavitud, por lo tanto ellos deben recordarse cómo era esta manera, por lo tanto ellos tienen que tener amor y tienen que tener generosidad con el que está en esta situación. Hay una mezcla en esta ley de también argumentos económicos, pero también argumentos religiosos. Y nuevamente vemos la motivación interna, o lo que yo digo, la reacción humana. ¿Qué puede suceder frente a esta ley con una persona que es acreedor? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, la Biblia aquí en el Deuteronomio nos da imágenes y habla acerca de que el amo no debe lamentarse de dejar en libertad a esta persona. No porque va a perder un beneficio económico, porque el esclavo ya le había ayudado y dentro de su economía doméstica era mucho más barato tener un esclavo que un jornalero. Pero fíjense, se le obliga a dejar en libertad a esta persona y además se le ordena a que sea generoso. Nuevamente, que comparta los bienes con su antiguo esclavo o esclava. En ningún caso el acreedor debe pensar que es víctima y que está perdiendo sus bienes por dejar ir al esclavo y por dejar ir estos bienes que tiene ahí, porque nuevamente la tierra es de Dios y Dios es quien bendice, por lo tanto la bendición se reparte para todos. El cumplir esta norma estaba asociado a la bendición de Dios. Los esclavos en Israel en ningún momento dejan de ser considerados personas,
ya que participan, y lo vemos en algunos textos del Antiguo Testamento, de las fiestas, de los ritos religiosos, de sus amos. El Deuteronomio contempla para el esclavo o la esclava que ambos sean vistos como hermanos en un clima de fraternidad, de solidaridad entre los miembros de Israel. Es interesante, y aquí hago un paréntesis, ver y observar la inclusión de las mujeres esclavas en este texto, en esta norma, en la que también se las pone en igualdad de condiciones, dado que en algunos casos había mujeres que tenían bienes, negocios, y podían adquirir deudas por sus negocios y en alguna eventualidad tener que tomar la decisión de venderse para pagar sus deudas. Hay una diferencia en cuanto a esta norma que vemos en Deuteronomio y lo que aparece también en Éxodo. Acá en Deuteronomio es mucho más funcional y más solidaria. Ordena a que el amo le otorgue bienes y presentes a este esclavo en su liberación. Y si en algún momento de este tiempo, de este año, el esclavo tiene la decisión, en la libertad que él tiene en ese momento, de decir, quiero seguir siendo tu esclavo, que podría suceder, hay un recuerdo físico de esta decisión en la oreja, la van a horadar con un punzón, y esa señal va a ser tanto para el amo como para el esclavo, que ya va a escuchar atentamente y que en realidad pierde sus derechos de libertad como persona y está sujeto a otra. La prestación personal o la esclavitud en algunos momentos de Israel se convirtió en la medida de gobierno en la que los reyes obligaban a sus súbditos a trabajar sin salarios en las obras del rey. Con esta norma se trata de evitar este abuso a los esclavos por esta deuda, y vemos que en distintos relatos bíblicos nos muestran tristemente que estas normas no se cumplió. Y cobraban altos impuestos los reyes que provocaban la quiebra de muchos en el reino tanto de Israel como de Judá. Una de las tareas que los profetas tienen precisamente en el Antiguo Testamento es de denunciar este tipo de abusos, de estas normas que estaban establecidas en Deuteronomio y que se habían olvidado. Las personas necesitadas que se muestran en estos ambos casos de esta ley, tanto en la remisión de deuda como en la esclavitud, no son personas indigentes, lo voy a decir así, sino personas que trabajaban y que por alguna razón les había ido mal o no tienen el dinero suficiente para sobrevivir y necesitan de tomar esta decisión extrema para poder sobrevivir. Las leyes están dando por sentado que el que pide prestado va a pagar. Estas leyes de acá. No es alguien que acostumbra a pedir y no pagar. Ese contexto también es que debemos tenerlo un poco claro cuando leemos estas leyes que están en otro tiempo. Como hemos dicho en muchas ocasiones en nuestros sermones del Deuteronomio, este pasaje muestra la cultura normal de la época, donde la esclavitud en el Antiguo Testamento se daba por sentado. Por eso lo que se observa es que existen normas para regular la esclavitud y no para abolir la esclavitud. Era normal. Tristemente debo decir que la mayor parte de la humanidad y por muchos años en distintos países del mundo se ha practicado la esclavitud. Hoy como cristianos y cristianas debemos rechazar todo tipo de esclavitud, pero nuestro error puede ser homologar estas leyes y estas normas de remisión y de esclavitud a nuestro tiempo, a nuestro siglo XXI.
En todos los textos que hemos reflexionado durante estas semanas pasadas, están relacionadas acerca del culto a Dios, de cómo este pueblo se está formando en una nación diferente, una nación sabia, porque Dios está con ellos, los ha estado organizando de una manera distinta en su práctica, en su vida cotidiana, cómo rinden honor a Dios. En cada momento hay algo diferente y eso los hace ser ejemplo para otras naciones, porque es Dios quien los gobierna, porque es Dios quien los guía, porque Dios es su rey. Edesio Sánchez, en su comentario de Deuteronomio, indica que las tradiciones que conforman el código deuteronómico de la hermandad es el tema central, la hermandad, y lo que intenta promover es una comunidad de hermanos. Entonces vemos que este objetivo de comunidad se está llevando a cabo en que las leyes, en que las normas que tiene este pueblo están ayudando a reflexionar a que sean un solo pueblo, una comunidad que sea igual entre todos, que se ayuden entre todos en distintos momentos de su vida. De esta manera, este pasaje marca la diferencia entre lo que hacen los legisladores humanos y lo que está haciendo Dios como este rey soberano. Este Dios se preocupa de dejar claramente establecido leyes o normas que van a caracterizar la protección, la libertad y la justicia para todos sus hijos e hijas. Lo novedoso de esto, y qué es lo que nosotros podemos observar para nosotros, es lo que propongo en 2 palabras: dignidad y solidaridad. La dignidad de la persona se preocupa que la familia que haya caído en desgracia no pueda perder su dignidad como ser humano. Recordemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Tampoco estas personas que han caído en desgracia pueden quedar a merced de situaciones de injusticia o que obliguen a vivir indignamente. Tanto para el esclavo como para el pobre hay un cuidado en su dignidad. No pierde de vista su valor como persona y no se enfoca en los bienes perdidos, sino en su valor como imagen de Dios, con la dignidad que Dios le da al ser humano. Un pueblo donde la bendición de Dios se percibe en cada área de su vida, le da la responsabilidad de cuidar a los débiles. Por tanto, la bendición es para todos y se debe repartir de igual manera. Un sistema o estructura social, producto de su funcionamiento, me hace reflexionar que no puede generar entonces pobreza y miseria. Hay una responsabilidad social que tenemos todos como parte de una sociedad. La dignidad del ser humano es un don de Dios que nunca se pierde y que no está garantizado por sus bienes, porque es un regalo de Dios. Y la solidaridad. Hay un llamado a proveer maneras para salir del endeudamiento. Y esto es un poco lo que podemos observar de este texto. Pero ¿cómo vamos a hacer estas estrategias? ¿Cómo vamos a hacer estas salidas siendo solidario? Dice el texto. La indemnización que se entrega al esclavo es muy interesante de observar y es lo novedoso que tenemos de este texto. También se llama a no ser mezquino y claramente está emplazado a los que tienen recursos. Estas normas no son para los que no tienen, sino que para los que tienen. Y para ellos es el llamado a no ser mezquinos, al ser solidarios. Pero hoy en día la Iglesia también está llamada a ser solidaria con los que viven en tiempos de necesidad. Estos textos nos desafían a pensar formas, cómo sacar del endeudamiento a las personas que están viviendo crisis económicas. Tal vez no solamente con estudios bíblicos acerca de la mayordomía o de cómo administrar recursos. El texto va un poco más allá y dice que también de una manera material debemos apoyar a estas personas. La generosidad no se puede esconder.
Es algo que también Dios está revelando como parte de su carácter. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a dar, siempre está dispuesto a entregar. Es un Dios que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida abundante, Él nos dio salvación, nos rescató. Entonces vemos que esta imagen de solidaridad, vemos que esta imagen de generosidad es propia de nuestro Padre Celestial. Años atrás reflexionamos que adorar a Dios no es solo cantar, o no es solo venir al servicio dominical, o participar de las actividades en los distintos ministerios que tenemos como iglesia, sino que adorar a Dios involucra todo mi ser, toda mi vida, y todo lo que puedo realizar en mi vida es en honor a Dios. Casi es el mismo énfasis que está diciendo Deuteronomio. Todo lo que hagas en tu vida económica, en tu vida social, con estas dos leyes, es en honor a Dios. Este capítulo 15 nos aterriza para hacernos notar que nuestro gozo como creyentes nunca puede estar completo cuando hay otros seres humanos que están viviendo en indignidad, en injusticia y en pobreza. No podemos ver que nuestro gozo esté pleno si hay otros a nuestro lado, si hay otros en la ciudad, si hay otros en la iglesia, si hay otros en el trabajo que están viviendo situaciones complejas. Tenemos que hacer algo, y el llamado en este capítulo 15 es entonces a darnos cuenta de que esta dignidad y esta solidaridad está presente en Dios y se nos pide a nosotros, como sus hijos e hijas, ser partícipe a otros de este reflejo en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos guíe, porque no es fácil. Que su Espíritu Santo nos ayude, que el Señor nos transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, porque estas dos palabras, la sociedad en todo su conjunto y en todas sus acciones, la ha tomado tal vez como bandera de acción, pero vemos que la solidaridad y la dignidad está presente como principio en nuestras escrituras, en el Antiguo Testamento, que es llamada para que el pueblo de Israel lo haga también a sus hermanos. Que nuestras vidas reflejen estas en acciones concretas, que nuestro Dios reina, que nosotros somos los instrumentos en sus manos, y que en las distintas áreas en que nos movemos actualmente en nuestra sociedad, podamos ser el reflejo de un instrumento que nunca olvide la dignidad del ser humano es un don de Dios, y la solidaridad en beneficio del que está en necesidad debe estar presente en nuestras vidas. Oremos al Señor, ¿les parece? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar. Es verdad, Señor, nosotros no tenemos todos los recursos. Tal vez podemos decirte que nosotros no somos los más poderosos económicamente de esta ciudad. Pero, Señor, sí entendemos que lo que nosotros tenemos y lo que hemos llegado a hacer, Señor, ya sea en nuestras vidas, en nuestra profesión, con nuestros estudios, en nuestros negocios, con nuestros hogares, ha sido obra de tu mano. Tú nos has bendecido, y eso lo entendemos de esa manera. Es tu bendición la que ha llegado a nuestras vidas, y lo que tenemos, Señor, en gratitud te damos gracias y lo rendimos a ti. Pero, Señor, permite que dentro de lo que nosotros tengamos, nunca perdamos, Señor, el sentido de esta solidaridad, de esta generosidad, de este llamado que tenemos que tener a otros y a otras, Señor, que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos
a ser buenos administradores de los recursos que hemos tenido y que tú nos has entregado, no solamente para nuestro beneficio, sino que para el que está a nuestro lado y está necesitado. Ayúdanos, bendícenos, sustenta nuestras vidas, danos gracia, danos sabiduría. Y también, Señor, ¿por qué no decirlo? Te pedimos perdón, porque a veces no hemos sido generosos, hemos sido egoístas y hemos visto por nuestro beneficio más que por el otro. Hemos sacado ganancias, Señor, tal vez, y no hemos visto que sean grandes las ganancias, por lo tanto, no hemos visto la necesidad del otro porque no alcanza, porque no ganamos. Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos y transforma nuestro corazón y nuestra vida a esta generosidad. Señor, así como tú lo haces con nosotros, que nos das en abundancia la bendición tuya, la vida eterna, esta vida abundante que tú nos has dado. Te damos gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros en las distintas actividades que tenemos durante la semana. Sustenta nuestras vidas y guíanos como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén.